Mi nombre es Elena, tengo 25 años, y hasta hace poco trabajaba como contadora en una pequeña firma. Mi historia comienza realmente hace 15 años, cuando perdí a mi padre en un accidente de auto. Yo tenía solo 10 años cuando sucedió, y ese día no solo perdí a mi padre, sino también la vida que conocía. Mi padre, Carlos Mendoza, era un hombre trabajador y cauteloso. Siempre me decía, Elenita, en la vida hay que ser prudente. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. En ese momento, no entendía completamente lo que quería decir. Mamá se derrumbó después de la muerte de papá. Durante meses, apenas salía de su habitación. Yo me las arreglaba sola, calentando comida congelada y tratando de mantener la casa en orden. Fue durante ese periodo oscuro cuando Ricardo entró en nuestras vidas. Ricardo Bustamante se presentó como el amigo preocupado de la familia. Comenzó visitándonos regularmente, trayendo comida y ofreciendo ayuda con los asuntos legales después de la muerte de papá. Para una mujer vulnerable como mi madre, su presencia fue como un salvavidas. Tu madre necesita apoyo, Elena, me dijo un día mientras preparaba la cena en nuestra cocina. Y tú necesitas una figura paterna. Algo en su tono me hizo estremecer, pero era demasiado joven para entender por qué. Un año después de la muerte de papá, mamá y Ricardo se casaron. La ceremonia fue pequeña y rápida, casi como si quisieran acabar con ella lo antes posible. Recuerdo estar de pie junto a mi madre, vestida con un traje negro que Ricardo había elegido, sintiéndome como una extraña en mi propia familia. Ahora seremos una familia feliz, declaró Ricardo durante la recepción, su brazo alrededor de mi madre como una serpiente constrictora. Y me aseguraré de que estén bien cuidadas. Los cambios comenzaron gradualmente. Primero, Ricardo sugirió que nos mudáramos a una casa más pequeña. La casa de Carlos es demasiado grande para nosotros, argumentó. Además, los recuerdos deben ser dolorosos para tu madre. Mi madre, todavía sumida en su depresión, solo asintió. Yo protesté, ¿pero qué podía hacer una niña de 11 años? La casa donde crecí, donde cada rincón guardaba un recuerdo de mi padre, fue vendida. Ricardo dijo que el dinero se invertiría en un futuro mejor para todos. Poco a poco, los muebles de papá, sus libros, incluso sus fotografías, comenzaron a desaparecer. Necesitamos hacer espacio para lo nuevo, decía Ricardo cada vez que notaba que algo faltaba. No podemos vivir en el pasado. Durante mi adolescencia, vi cómo Ricardo sistemáticamente iba tomando control de todo. Las propiedades que papá había comprado fueron vendidas una por una. Las cuentas bancarias fueron vaciadas y transferidas. Incluso el pequeño negocio de importación que papá había construido fue reestructurado y vendido. Mi madre, medicada y distante, apenas parecía notar lo que sucedía. Cuando intentaba hablar con ella, Ricardo siempre estaba allí, interrumpiendo, explicando, justificando. Tu madre está delicada, Elena, decía. No debemos alterarla con estos temas. La gota que colmó el vaso llegó hace una semana. Acababa de graduarme de la universidad, trabajando medio tiempo para pagar mis estudios, ya que Ricardo se había negado a desperdiciar dinero en mi educación. Estaba limpiando el ático de nuestra pequeña casa rentada cuando encontré una caja vieja. Dentro había un sobre amarillento con mi nombre, escrito con la inconfundible letra de mi padre. Con manos temblorosas, lo abrí. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que algo me ha sucedido. Hay cosas que necesitas saber. He preparado algo para proteger tu futuro, pero debes ser cautelosa. No confíes en nadie hasta que hables con mi viejo amigo, el abogado Jorge Ramírez. Él tiene todo lo que necesitas saber. Las apariencias engañan, mi pequeña. A veces, las personas no son lo que parecen. He visto señales preocupantes y he tomado precauciones. Te amo, papá. Mientras leía la carta, escuché pasos en la escalera. Rápidamente, guardé la carta en mi bolsillo. ¿Qué haces aquí arriba? La voz de Ricardo sonaba aguda, sospechosa. Solo limpiando, respondí, mostrándole un viejo álbum de fotos. Sus ojos se estrecharon. Deberías estar trabajando. No te pago el alquiler para que pierdas el tiempo con basura vieja. ¿Alquiler? Mi voz temblaba de indignación. Esta casa debería ser mía. Todo debería ser mío. Era la herencia de mi padre.
Ricardo soltó una carcajada cruel. ¿Tu herencia? Tu padre no dejó nada. Todo lo que tenía estaba hipotecado, endeudado. Yo salvé a esta familia de la ruina. Mientes, susurré. Ah, sí. Su sonrisa se volvió maliciosa. Pruébalo. Todos los documentos legales están a mi nombre. Tu madre firmó todo. No tienes nada, Elena. Nada. Mientras bajaba las escaleras del ático, su risa resonando en mis oídos, apreté la carta de mi padre en mi bolsillo. Era hora de hacer una visita al abogado Jorge Ramírez. Encontrar al abogado Jorge Ramírez no fue fácil. Ricardo había eliminado sistemáticamente todos los documentos y contactos de mi padre, y en internet solo encontré referencias antiguas a su bufete de abogados. Finalmente, después de varios días de búsqueda, lo encontré en un pequeño despacho en el centro de la ciudad. Era un hombre mayor, con cabello cano y ojos amables que se iluminaron cuando me vio. «Elena», exclamó, levantándose de su escritorio. «Eres idéntica a Carlos. He estado esperando este momento durante 15 años». «¿15 años?», pregunté, confundida. El abogado asintió, dirigiéndose a una caja fuerte en la pared. «Tu padre vino a verme una semana antes del accidente. Estaba preocupado, muy preocupado». «¿Por qué?». Había descubierto algo sobre Ricardo Bustamante. Algo que lo inquietó profundamente. Jorge sacó un grueso sobre de la caja fuerte. «Tu padre era un hombre brillante, Elena. Sabía que algo no estaba bien». Mi corazón latía con fuerza mientras Jorge extendía varios documentos sobre su escritorio. Ricardo Bustamante no era un simple amigo de la familia, como pretendía. Era un estafador profesional con un historial de matrimonios estratégicos con viudas adineradas. Jorge me mostró recortes de periódicos antiguos con diferentes nombres pero la misma cara familiar. «Tu padre lo descubrió investigando algunas transacciones sospechosas en su empresa». ¿Mi padre sabía que Ricardo intentaría quedarse con todo? Jorge asintió. «Por eso vino a verme. Implementamos un plan de contingencia». El abogado sacó más documentos, escrituras, certificados bancarios, documentos legales. «Tu padre creó un fideicomiso secreto a tu nombre. Todas sus propiedades reales, las verdaderamente valiosas, fueron transferidas a este fideicomiso antes del accidente». «Pero Ricardo vendió todas las propiedades». Jorge sonrió. «Vendió las propiedades que podía ver, las que estaban a nombre visible de tu padre. Pero las verdaderas joyas de la corona estaban ocultas». Señaló un mapa de la ciudad. «El centro comercial, Plaza Nueva, que se construyó hace 5 años, está en terrenos que pertenecen a tu fideicomiso. El complejo de apartamentos, Vista Hermosa, también tuyo. La cadena de restaurantes, Sabor Casero, todo parte del fideicomiso». Mi cabeza daba vueltas. ¿Todo este tiempo? Tu padre estableció que el fideicomiso se revelaría cuando cumplieras 25 años o si encontrabas la carta que te dejó, lo que ocurriera primero. Jorge me miró con seriedad. «Elena, eres la dueña legítima de propiedades valoradas en más de $20 millones. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero la casa donde crecí, los recuerdos de papá. Ah, sobre eso. Jorge sacó otro documento. Ricardo nunca tuvo derecho legal a vender esa casa. La venta fue fraudulenta. De hecho, todas las ventas que realizó son técnicamente inválidas porque nunca tuvo la autoridad legal para hacerlas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos recuperarlo todo. Y más importante aún. Jorge sacó un último documento. Tu padre dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si alguien intentaba apoderarse de su patrimonio ilegalmente. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. Tu madre está preocupada. Ven a casa inmediatamente. Jorge vio el mensaje y sonrió. ¿Lista para enfrentar a tu padrastro? Más que lista, respondí, secándome las lágrimas. Pero primero, cuénteme más sobre esas instrucciones específicas de mi padre. Durante las siguientes 2 horas, Jorge me explicó detalladamente el plan de mi padre. Cada documento, cada contrato, cada detalle había sido meticulosamente preparado. Mi padre no solo había protegido mi herencia, había creado una trampa perfecta para cualquiera que intentara robarla.
Tu padre también dejó esto, dijo Jorge, entregándome una USB. Son grabaciones de sus conversaciones con Ricardo, donde éste revelaba sus verdaderas intenciones. ¿Cómo? Carlos era precavido, ¿recuerdas? Cuando empezó a sospechar de Ricardo, comenzó a grabar todas sus interacciones. Hay suficiente evidencia aquí para presentar cargos criminales. Mientras guardaba todos los documentos en mi bolso, Jorge me detuvo. Elena, hay algo más que debes saber. Tu madre, los documentos que firmó. Ricardo la manipuló cuando estaba bajo fuerte medicación. Eso hace que todas esas firmas sean legalmente inválidas. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Ricardo no solo me había robado a mí, había aprovechado la vulnerabilidad de mi madre. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté. Jorge sonrió. Tu padre dejó instrucciones muy específicas para este momento. ¿Qué te parece si le damos a Ricardo una pequeña sorpresa durante la cena familiar? Esa noche, regresé a casa con una calma que no había sentido en años. Ricardo había organizado una cena familiar especial, invitando incluso a su hermana Teresa, quien siempre actuaba como su aliada en todo. «Ah, por fin llegas», exclamó Ricardo cuando entré. Tu madre estaba preocupada. Mamá estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida como siempre. Teresa estaba a su lado, fingiendo consolarla. Elena, querida, dijo Teresa con falsa dulzura, tu padre, quiero decir, Ricardo, tiene grandes noticias. Ricardo sonrió, levantando su copa de vino. Sí, he decidido que es hora de hacer algunos cambios. Voy a vender esta casa. ¿Esta casa rentada?, pregunté inocentemente. Bueno, técnicamente es mía, respondió, su sonrisa vacilando ligeramente. Como todo lo demás. Todo lo demás, continué, sentándome tranquilamente. ¿Te refieres a la casa de mi padre? ¿Las propiedades que vendiste? ¿O tal vez te refieres al centro comercial Plaza Nueva? El color abandonó su rostro. ¿Qué? Oh, ¿no sabías que mi padre era el verdadero dueño de ese terreno? ¿O del complejo Vista Hermosa? ¿O quizás de la cadena de restaurantes Sabor Casero? Ricardo dejó caer su copa, el vino tinto manchando la alfombra como sangre. No, eso es imposible. Yo revisé todo. Todo lo visible, sonreí, sacando los documentos de mi bolso. Mi padre era más inteligente que eso, Ricardo. Mucho más inteligente. En ese momento, el timbre sonó. Jorge entró, seguido por 2 oficiales de policía y un médico. Señor Bustamante, dijo uno de los oficiales, tenemos una orden de arresto por fraude, manipulación de documentos legales y abuso de una persona vulnerable. Teresa se levantó de un salto. Esto es ridículo. Ricardo ha cuidado de esta familia durante años. Cuidado. El médico se acercó a mi madre. Llama cuidado a mantener a una mujer sedada durante años para poder manipular sus firmas. Mientras el médico examinaba a mi madre, Jorge comenzó a reproducir las grabaciones en su laptop. La voz de Ricardo llenó la habitación. Es perfecto. La viuda está destrozada. Firmará cualquier cosa. La niña no sospecha nada. En unos años todo será mío. Apaga eso, gritó Ricardo, intentando alcanzar la laptop. ¿Por qué?, pregunté. ¿No quieres escuchar cómo planeaste todo? ¿Cómo investigaste a mi padre antes del accidente? Ricardo se congeló. ¿Qué estás insinuando? Las últimas grabaciones de mi padre son muy interesantes, continué. Especialmente las que muestran que sabía sobre el problema en los frenos de su auto. No puedes probar nada, gritó, pero su rostro lo delataba. En realidad, intervino Jorge, Carlos dejó pruebas de todo. Incluso de las visitas que hacías a su oficina semanas antes del accidente. Los oficiales se acercaron a Ricardo, quien ahora temblaba visiblemente. Teresa intentó escabullirse hacia la puerta, pero otro oficial la detuvo. La señorita Teresa Bustamante también está bajo arresto por complicidad en el fraude, anunció. Mientras esposaban a Ricardo, mi madre comenzó a despertar de su estupor inducido por medicamentos. El médico había dejado de administrarle los sedantes que Ricardo le daba. Elena, susurró, sus ojos enfocándose verdaderamente por primera vez en años. ¿Qué está pasando? Me arrodillé junto a ella, tomando sus manos. Todo está bien, mamá.
Papá nos protegió. Siempre nos protegió. En los meses siguientes, mi vida cambió completamente. Ricardo y Teresa fueron sentenciados a prisión por múltiples cargos. Todas las propiedades que habían sido vendidas fraudulentamente fueron recuperadas. Mi madre, libre de las drogas que la mantenían sometida, comenzó una terapia intensiva. Poco a poco, la vi regresar a ser la mujer fuerte que recordaba de mi niñez. Mudamos nuestras cosas de vuelta a la casa de mi infancia. Cada foto, cada recuerdo de papá fue restaurado en su lugar. En su viejo estudio, encontramos más cartas, más mensajes que había dejado para nosotras. Tu padre siempre decía que el dinero va y viene, me dijo mamá un día, mientras tomábamos café en el jardín restaurado. Pero tenía razón en algo más importante, el amor de un padre es para siempre. Convertí el negocio de importación de papá en una empresa moderna y exitosa. Las propiedades del fideicomiso generaban ingresos sustanciales que usé para crear una fundación en su nombre, ayudando a familias afectadas por el fraude financiero. En cuanto a Ricardo, escuché que su vida en prisión no era fácil. Al parecer, otros presos no veían con buenos ojos a alguien que había estafado a una viuda y su hija. La última vez que lo vi fue durante su sentencia. Me miró con una mezcla de odio y miedo mientras me ponía de pie para dar mi declaración final. Mi padre solía decir que las apariencias engañan, dije al juez. Tenía razón. Ricardo apareció como un salvador, pero era un depredador. Parecía que lo habíamos perdido todo, pero mi padre había asegurado nuestro futuro. A veces, las mejores victorias son las que se planean en silencio. Ahora, cada vez que miro el retrato de mi padre en el estudio, sonrío. Él sabía que este día llegaría y se aseguró de que estuviéramos preparadas. Como él siempre decía, el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. La verdadera familia, por supuesto. Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gustó. Nos vemos en el próximo video.